Hola a todos, aquí es Scott. Quiero probar algo nuevo cada día, así que hoy voy a ser consciente de mí mismo. ¿Realmente tengo lo necesario para ser un fan de los videojuegos? Solo para asegurarme que nadie tenga dudas de que lo soy. Fui a la tienda, compré esta taza de mierda, ok. Me gustan los videojuegos, ok. 4 números explican el año de la bestia, 2016, cuando Nintendo no tenía nada mejor que hacer y dijo, hagamos 3 de estos. El NES Classic Edition era una réplica en miniatura del Nintendo Entertainment System con 30 títulos incorporados, una lista a la que me refiero como Ice Climber y 29 juegos más. Supongo que Nintendo comenzó la producción de esta cosa porque ¿qué más lanzaron en 2016? Jesús. Esta fue una manera fácil de aumentar los ingresos. Atrajo a los fanáticos de Nintendo, coleccionistas, personas interesadas en probar los clásicos y personas que crecieron con estos juegos que no han jugado mucho desde entonces. Mirando este gráfico de la población, el NES Classic Edition atrajo a la mayoría de las personas con piel. Era lindo y funcional. Y debido a este producto, diría que la mercancía de juegos retro resurgió un poco en los principales minoristas. Desde el lanzamiento del NES Classic, la mercancía de juegos retro ha prevalecido más que nunca. Este producto demostró que había un gran interés en los juegos retro y por lo tanto... ¡wow! Así que esta es la línea de tiempo donde ganó la virginidad. La mercancía de juegos retro moderna no está tan nuevo. Si alguna vez tuviste una boda atendida por Hot Topic, saben que siempre les ha gustado esta basura. Pero hoy en día puedes entrar fácilmente a un Walmart o Target y encontrar todas estas chucherías basadas en juegos de antaño. Y si Walmart o Target no son lo tuyo, entonces Cracker Barrel te servirá. Vamos, soy un gamer, me encanta Cracker Barrel. La mercancía de juegos retro está en todas partes ahora, así que echemos un vistazo a algunos ejemplos de todo esto y veamos si le hacen justicia a los clásicos. Bueno, no estaríamos aquí sin la locura de las mini consolas. Ahora, estas son unas bestias por sí solas, fácilmente dignas de una discusión para sí mismas. Recapitulemos rápidamente los grandes hasta ahora. El NES Classic Edition en 2016 y el SNES Classic Edition en 2017. Fácilmente en la cima de la cadena alimenticia. Estos pequeños tienen una calidad de construcción fantástica, incluyen juegos que son prácticamente la alineación por excelencia para cada consola. Realmente da una buena idea de lo que estos sistemas podrían hacer, toneladas de amor vertidas en el empaque y en los menús. Estos son excelentes cartas de amor para los fans del Nintendo clásico. Y luego adivinen qué pasó en 2018. El arrebatamiento. Un montón de empresas probaron su suerte con las mini consolas, pero fracasaron miserablemente. El C64 Mini, un mini Commodore 64, pero no tenían los derechos para llamarlo Commodore 64 Mini. ¡Qué buen comienzo! Tenía este mini teclado, genial, ¿verdad? No funciona y tienes que usar un teclado digital en la pantalla, genial, ¿verdad? Claro, puedes conectar un teclado USB o lo que sea, pero nunca ejerceré tanta energía para un producto llamado así. El Neo Geo Mini, una pequeña maquinita arcade muy barata. Puedes enchufar esto en la tele, pero los juegos se ven un poco feo y por alguna razón vieron el diseño original de los botones de Neo Geo y los cambiaron. ¿Cuál es el punto de una mini consola en ese punto? Se trata de la nostalgia que te lleva de vuelta al pasado, pero vas a cambiar los botones y diseñar un gabinete de juegos que ni siquiera se parece a la maquinita arcade de Neo Geo más icónica. Parece que todos los años es en que intenta lanzar un nuevo capturador de nostalgia Neo Geo y tengo la opinión de que Neo Geo es chido y tiene su lugar en la historia de los videojuegos, pero estoy harto de que la gente actúa como si fuera más grande de lo que realmente es. Antes de enojarse, recuerden, soy el dueño de Just Dance 2020 en Wii. ¿Realmente creen que mi opinión importa? Pero el gran lanzamiento de la mini consola de 2018 fue el PlayStation Classic. Fue malo. Esta cosa fue apresurada y estaba tratando de capitalizar la moda de los juegos retro modernos que comenzó en NES Classic. En mi opinión, uno de los mayores problemas es que Nintendo es mucho mejor para aprovechar la nostalgia por sus productos. Muchas personas que tienen consolas Nintendo las tenían por las mismas razones y jugaban juegos similares, los Mario, Zeldas, Pokémon, todo eso. Pones a 3 dueños del Play 1 en una habitación, es muy probable que todos hayan jugado juegos completamente diferentes. No digo que la nostalgia no exista para el Play 1, pero la consola se basó mucho más en juegos de terceros. Entonces, cuando vemos la alineación de juegos para el Classic y es un montón de... Es bastante obvio por qué. La alineación era mala, la calidad de emulación de los juegos era cuestionable, el precio era de $100, obtuve el mío hace unos meses por 20 y ese fue un precio hermoso para esta cosa que nunca juego. Ahora en 2019 tenemos el Sega Genesis Mini que afortunadamente está cara a cara con la calidad de mini consolas de Nintendo. Más de 40 juegos y los títulos que incluyeron son realmente geniales. Algunos juegos de Disney con licencia, juegos de Konami, esta es una pequeña consola excelente. Pero aquí está mi problema con las mini consolas, nunca las juego. No justificaré ocupar un tomacorriente completo o un puerto HDMI solo para esta pequeña caja que solo reproduce 20 juegos. Preferiría que todos estos juegos se pudieran jugar en las consolas modernas y algunas sí pueden, pero algunos no, y eso es un poco molesto. Es raro, cuando son buenas me gustan estas cosas, e incluso cuando no son geniales todavía me gusta tenerlas como mini réplicas de los sistemas originales. Pero como partes funcionales de la sociedad, no lo sé. Si me dieran el Sega Genesis Mini en su totalidad como una aplicación descargable en el Switch por $60, sí, lo compraría, y jugaría mucho más que en el Genesis Mini real. Estas cosas son una completa novedad, las amo, pero no las mantengo enchufadas. Estas mini consolas inspiraron a decenas de empresas a lanzarse ellas mismas a la escena de los juegos retro y desde entonces Walmart nunca ha sido el mismo. Conduje para comprar chicles de nicotina y dije, ¡oh genial, p***, Gálaga! No, ¿cómo? Solo me gusta el chicle. Las maquinitas arcade mini están en todas partes. En serio, hay como 6 compañías que hacen versiones totalmente jugables de juegos arcade que puedes... Oh Dios.
Meter en tu bolsillo. Comencemos con Tiny Arcade. Estos son por mucho los más baratos del grupo. Creo que MSRP es de alrededor de 20 billetes más o menos, pero siempre he visto estos en Walmart por 13 billetes cada uno. Las maquinitas arcade más pequeñas del mundo sí tienen un gran ego los de Tiny Arcade y no tienen miedo de mostrarlo. Cada maquinita viene con un llavero. Definitivamente esto es solo para reiterar lo pequeños que son. Como wow, son tan pequeños, puedes ponerlos en tus llaves. Pero en serio, ¿quién va a hacer eso? Dios mío, tengo que conducir hasta el hospital. Déjame buscar la llave de mi auto. Terminé arrancando los llaveros de la mayoría de estos. Realmente se clavan en tus palmas mientras juegas. Pero en serio, estoy bien dejando esto en el escritorio y el llavero es un poco feo. Ahora, al encender estas cosas, son legítimas. Son jugables. Probablemente no sea el método más ideal para jugar. Así que tenemos los clásicos de Namco. Pac-Man, Miss Pac-Man, Galaga, y sí, son bastante fieles a los juegos originales, pero algo se siente muy raro en todo. Podemos verlo más con Galaga, y solo miren cómo caen los enemigos. No es tan suave como el original. Los juegos más simples funcionan mejor en estas unidades. Pac-Man funciona sorprendentemente bien, pero este juego solo usas la palanca. Cosas como Galaga, tienes que presionar el botón de disparo y mover la palanca hacia adelante y hacia atrás. Y sí, es Galaga protagonizada por mis pulgares. Los juegos más simples, ya sea que tengan un ritmo más lento o requieran menos entradas de control, funcionan mejor de esta forma. Pero la cuestión es que no están comprando estos para hacer su ventanilla única para Dig Dug, están comprando estos por la novedad de poseer una versión increíblemente pequeña pero jugable de un juego de arcade. Tienen muchas variantes de estas cosas, incluidas las maquinitas de cóctel, ¿por qué? Bueno, digamos que Tiny Arcade es demasiado pequeño para ti. ¿Quieres reforzar las cosas? ¿Quieren una maquinita de juegos en miniatura que no sean hazme reír? Bueno, sigan mirando. Los gabinetes My Arcade son un poco más caros. Estos generalmente se encuentran en el rango de 20 a 30 dólares. Primero, realmente prefiero el factor del tamaño más grande, y este es como el tamaño perfecto para un juguete de escritorio, que es prácticamente el único que considero estas cosas. Ahora, colocando una vergonzosa cantidad de baterías y encendiendo esta cosa no se lo dan con hijo de perra. Para casi todos los lanzamientos de My Arcade que he encontrado, no están usando las versiones arcade originales de estos juegos, están usando las versiones de NES de estos juegos. Sí, estoy enojado. Ahora, en la mayoría de los casos, las versiones de NES de estos juegos de arcade están bien, son factibles, pero no se sienten tan bien y tan divertidos como el arcade original. Son los pequeños detalles, efectos de sonido, música, gráficos, incluso el control en algunos casos. Son lo suficientemente diferentes como para que estos no sean tan buenos. Pero luego tenemos una función que se convirtió en pesadilla, la palanca desarmable. Ahora, My Arcade debió haber estado orgulloso de este, es una gran característica de acuerdo a Nakaka, ya que la mayoría de los consumidores se volverían locos al ver esto. ¡Wow! Esto solo es un mal D-pad con un palo atornillado en la parte superior. No te da la precisión que una palanca normal y solo usarlo como un D-pad. Digo, ¿quién quiere jugar Pac-Man con un D-pad? Debo ser honesto, me empezaron a doler los pulgares después de jugar esto, realmente no estoy impresionado. Ahora estoy seguro de que alguien debe estar diciendo, bueno Scott, eso solo es Pac-Man, deberías probar Karate Champ. ¿Quién dijo eso? Sí, esto es duro. Me refiero a que My Arcade no tiene la culpa del todo aquí. Esto es Karate Champ de NES. Ya era un juego malo, y My Arcade no podía hacer mucho allí, excepto darle controles algo patéticos y anunciar esto como si fuera la versión arcade de Karate Champ. Bueno, para redondear las cosas en términos de mini arcades económicas, aquí tenemos la línea Arcade Classics. Pero curiosamente, cada vez que veo estos, nunca están en los videojuegos como Tiny Arcades o My Arcade, están en la sección de juguetes. Y eso es lo único que me parecían. Juguetes super económicos. Estos eran los legítimos y estos estaban en las bolsas de regalos al salir. Digo eso porque principalmente asocio estos juguetes con esto. Sí, pues una pantalla LCD monocromática barata. Seguro los sonidos estaban ahí, pero vamos, estos salieron en los últimos 4 años. Estos eran comparables a los gabinetes mini arcade fabricados por Coleco en la década de los 80s. No pueden decirme que esto es lo mejor que pudieron hacer, esto es ridículo. Bueno, en realidad demostraron su valor más tarde. Este de Tetris, aunque no es una pantalla a todo color, está iluminado y es un juego de Tetris totalmente jugable. Sin embargo, diré que las etiquetas de los botones pueden ser un poco confusas, o sea, pongan las etiquetas debajo de los botones. Pero ahora actualizaron completamente estas cosas y tienen una gran variedad de juegos. Pac-Man. Dios mío. En verdad es Pac-Man. La palanca no es nada del otro mundo, pero es útil. Estas cosas son lo suficientemente grandes como para jugar cómodamente. Además, incluso tienen uno de Mortal Kombat de 3 años en adelante. Miren, cuando accidentalmente solo tengo mi identificación falsa que dice que tengo 2 años y necesito comprar un juego de Mortal Kombat, esto no requerirá que muestre mi identificación, es el crimen perfecto. Estos son legítimamente bastante buenos y tienen el mismo precio que los My Arcade Microplayers. Ahora, donde estos fallan un poco es en el diseño. No sé, prefiero la apariencia de los de My Arcade. Estos se sienten un poco más baratos, ya que My Arcade usa el diseño original del gabinete de arcade, que es bastante bueno, y esto parece una noche divertida en Photoshop. Pero sí, estos me sorprenden, no son tan malos. Los de My Arcade son un poco tontos y los de Tiny Arcade traen la mayor cantidad de jajas involuntarios. Pero esos son solo los económicos. ¿Qué pasa si te aburres y quieres pedir un préstamo? Bueno, están las réplicas completas de las maquinitas arcade. Estas son como estas, pero son mucho más fieles a las maquinitas arcade originales y a veces más caras. La maquinita de Centipede de Replicate es un buen 150, pero no tiene un D-pad de atornillable. Es una recreación legítima de Centipede con una bola de seguimiento funcional.
También está de estos gabinetes de un cuarto de tamaño fabricados por una compañía diferente, pero son de la misma calidad, si no más. Como legítimamente son réplicas exactas de los gabinetes de arcade originales, pero una cuarta parte del tamaño. Así que estos son obviamente para los fanáticos o coleccionistas más incondicionales. Son un poco más grandes que los económicos, lo que lo hace mucho más agradable para jugar. Pero soy un hombre sencillo y tengo algo por Arcade One Up. Hacen gabinetes que puedes armar tú mismo, cuestan alrededor de $300 y son lo suficientemente grandes como para sentirse como una maquinita arcade real, aunque son un cuarto más pequeños. Siempre ha sido mi sueño tener mi propia maquinita arcade. Buen sueño, ¿verdad? Y Arcade One Up hace las máquinas perfectas para uso doméstico, en mi opinión. Ahora, ya he hablado de mi máquina de Galaga, pero recientemente compré una de sus counterarcades, que son mucho más pequeños. Y esto sigue siendo bastante agradable, la palanca se siente bien, la pantalla no es la mejor, está un poco desgastado, pero es el clásico Pac-Man, funciona y se ve muy bien, son $200. Bueno, es un poco demasiado. Puedo entender un poco el alto precio de las unidades de réplica, pero esto, por lo que es la pantalla y que solo contenga Pac-Man y Pac-Man, lo que les puedo decir ahora mismo, ningún será un vivo ha dicho jamás, juguemos Pac-Man. Por $200 puedes obtener un Play 4, un Xbox One, un Switch Lite. No puedes decirme que esto vale 200. Todo se siente bien, pero no como una calidad realmente alta. Diría que de 100 a 150 estaría bien para esto. Ahora, hay otros pequeños dispositivos de juegos portátiles a la venta. Este es realmente genial, The Oregon Trail. Vivo y muero por este juego, y aunque esta no es la manera más fácil de jugar, todavía es genial tener una pequeña máquina portátil Oregon Trail. Parece una computadora vieja y sigue siendo Oregon Trail. Me gusta este. Pero junto con todos los demás productos de juegos retro, casi siempre veo otras cosas hechas por las mismas empresas que caen en la misma categoría general, y está haciendo más consolas de juegos muy baratas. Al igual que Mario Arcade tiene esta pequeña portátil de Miss Pac-Man, genial. Y es la versión de NES. ¡Oh! Esto no es tan malo, es una portátil de $20 con 3 juegos de arcade de Namco, pero ¿quién diablos dijo ponle un disco? No es divertido controlar ningún juego y mucho menos Miss Pac-Man. Realmente apesta, porque el resto de estas unidades es honestamente bastante sólido. Vi esta cosa, el Go Retro Portable de Retrobit, y es una imitación de Game Boy con un montón de juegos de NES junto con juegos extras. Estos son literalmente simples juegos basura que se colocan en dispositivos como este. Aquí es donde vas a jugar Baubles. Esto es muy similar a muchas de esas consolas piratas que encuentras en línea que se parecen a un Game Boy y vienen con un montón de juegos de NES robados junto con juegos como Baubles, pero lo extraño de este es que todos los juegos de NES tienen licencia completa, están legalmente aquí. Es genial que tengan muchas cosas de Capcom como Mega Man y Mighty Final Fight, está Burger Time, una versión de Tetris. Esta no es la peor oferta que existe, fue solo como $30, pero el D-pad no es tan bueno. Solo revisando los menús leyó mal mis entradas de repente. Mario Arcade tiene algunas de sus propias portátiles dedicadas como esta y... ¡Oh, son malos! Todos estos dispositivos son literalmente la portátil Retrobit. Si la portátil Retrobit no tuviera los buenos juegos con licencia, solo los terribles extras como Baubles. No tiene ningún sentido, Mario Arcade tiene licencias para muchos juegos de arcade, pero solo usaron un montón de aspirantes a Baubles. Bueno, los juguetes retro baratos no parece que morirán pronto. Cada año parece que hay un nuevo sistema plug and play de $20 que es estúpido, tonto y estúpido como el Legends Flashback de AtGames. Esto es terrible. O sea, estropearon los controles de Tetris en esta cosa. ¿Es eso legal? Pero las pequeñas chucherías retro son geniales ver aparecer en las tiendas. La luz de Pac-Man, eso es muy bonito, pero ¿qué aspecto tiene cuando está encendido? ¿Qué c***? ¿Ves muchas tazas? Como esta, es un cartucho dorado de Zelda. Esto es lo que quiero decir cuando digo divertido a la vista, horrible al beber. Pequeñas baratijas como naipes y posavasos, juegos de cartas, juegos de mesa, playeras. Seguro que no todo esto es de la más alta calidad. Pero es genial ver que este pasatiempo mío, que una vez pensé que era demasiado nicho, aparezca en algunas de las tiendas más grandes que existen. Ver que lugares como Walmart y Target se molesten por Burger Time es lindo. Aunque muchas de estas cosas no son para mí, es genial entrar a estas tiendas y ver todo este tipo de productos. Y no solo eso, sino ver que les vaya bien. Es bueno ver esta cosa que casi me hubiera avergonzado llamar un pasatiempo mío hace una década, se volviera tan aceptado y apreciado. Ahora en este punto pueden decir, Scott, eso es genial, ¿te gusta la mercancía de juegos? ¿Has jugado algún juego real recientemente? Compré un Rumba si eso cuenta.